Nosotros que vamos a jugar conmigo, yo contigo, por arriba, por debajo, por un lado, por el otro, una tira de bebé, muy inútil, tú te equivocaste, Michelle. Dentro de un cuerpo negro azotado y endurecido por la fuerza inminente de los latigazos que a manos del déspota eran ejecutados u ordenados, allí no podía existir el alma. Fueron menos que animales de carga, fueron menos que el residuo de la infamia. En cuanto a sus mujeres, y en caso de ser cierto lo que dice la Biblia, el libro sagrado de los católicos, lo que brotó de sus costillas no eran más que úteros destinados a parir crías apropiadas y elementales para sus amos. El mercado de esclavos es la cruz que la historia ha tenido que arrastrar a cuestas. Cartagena de Indias, aquel lugar cultural y turístico que reposa a orillas del Mar Caribe, este mismo pedazo de tierra vio desfilar en la época de la colonia española por las calles de lo que ahora se conoce como la ciudad amurallada, escuadrones de esclavos provenientes de África, puestos a merced de quien tuviera el poder adquisitivo para comprarlos, y como si se tratase de una feria de ganado, se escogía al mejor, al más fuerte, al más sano y al más vigoroso. En un acto promovido por el deseo de libertad, esa libertad que 2 siglos después sigue siendo prófuga de la justicia, Bencos Biojó, un esclavo alzado en pretensiones emancipadoras, creó en los años 1500 San Basilio de Palenque, corregimiento ubicado a 50 kilómetros de Cartagena, al cual llegaron todos los esclavos que se fugaban de sus amos. Por ello, hoy es conocido como el primer pueblo libre de América. Venimos de una tradición de homogenización. Primero, venimos de una tradición de 300 años de esclavización. Son inferiores, no valen, son cosas, no son personas. Luego viene una tradición muy corta de 60 años de ciudadanía de tercera y cuarta categoría. Es decir, los primeros años de la República no nos tuvieron en cuenta. De hecho, se hizo la independencia y la abolición fue varios años después. Después comenzamos a ser simplemente ciudadanos de segunda o tercera categoría, hasta que se institucionaliza la Constitución de 1886 y en esta Constitución se afianza la homogenización. En San Basilio del Palenque, en Bolívar, de San Basilio de Palenque. Hoy San Basilio de Palenque, en Bolívar. San Basilio de Palenque Fue el declarado por la UNESCO primer pueblo libre de América. San Basilio de Palenque, el primer pueblo oficialmente libre de América. El pueblo que la UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fue declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. La historia de un pueblo que no se resigna a perder sus tradiciones. Es otra manifestación de resistencia y rebeldía cultural del pueblo palenquero. Es un esfuerzo por conservar su identidad. San Basilio de Palenque es declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad en el año 2005 por la UNESCO, como símbolo de reconocimiento y dignificación a sus pobladores. Esta declaración hizo que la atención de los colombianos se volcara en el pueblo de los Cimarrones, o que al menos lo ubicaran en el mapa, y de allí que se convirtiera en un lugar atractivo para turistas. Palenque ha sido un laboratorio educativo, pues porque digamos que las primeras prácticas educativas particulares de Colombia empiezan acá, pero empiezan acá en Palenque, desde ese fortalecimiento, de esa recuperación, de esas manifestaciones culturales de Palenque como la lengua, la medicina tradicional, la ritualidad, la música, es decir, todas esas manifestaciones culturales empezaron hacia la década de los 80, empezó un proceso como de fortalecimiento de esas manifestaciones, las cuales fueron de una u otra manera llevadas hasta las instituciones educativas. La educación empieza a cambiar especialmente después de la Constitución del 91.
cuando se plantea un modelo de etnoeducación que tenga en cuenta la historia, la cultura, el conocimiento local, las tradiciones de los grupos étnicos, ¿no? Esto se da a través de la T55, artículo transitorio 55, en el cual habrá un plazo de 2 años a partir de la fecha de expedición de ese artículo para elaborar una ley que reconozca los derechos de las comunidades negras como pueblo, como grupo étnico. Para los palenqueros está prohibido olvidar. Desde pequeños luchan por el reconocimiento, no pecan de indiferentes frente al origen de su territorio. Sus niños se educan al amparo de una consigna que hacen propia: identidad. La educación de los niños en San Basilio de Palenque se ve atravesada por la esencia de su origen, mientras en las hojas de sus cuadernos consignan las fórmulas matemáticas de Baldor, la ley de la gravedad de Newton, los componentes de la tabla periódica. Aislada nunca está la intención de rescatar y consolidar su identidad como pueblo afrodescendiente mediante estrategias que funden en una sola cosa la educación y la cultura. Desde la época de los 80 se viene implementando la etnoeducación como práctica educativa en las aulas de la única escuela y colegio de Palenque, Instituto Técnico Agropecuario Bencos Biojó. Los alumnos reciben clases de historia africana, esclavitud, reivindicación de sus derechos y conservación de su cultura. Ivonne Catalina Pérez Carpio, estudio en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Bencos Biojó de San Basilio de Palenque. Estoy en 10º grado, tengo 15 años y algunas de las materias que nos dan aquí: matemática, física, química, lengua palenquera, que es la nuestra nativa de acá de nuestro pueblo, y nos dictan talleres de escena. Ahora, en estos momentos, estamos en uno de viveros. Nos están dictando unos talleres que tienen que ver también con la institución. Hay de medio ambiente, de tecnología, de música y demás. Yo me llamo Luis Francisco Miranda Hernández, soy de Palenque, estudio en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Bencos Biojó, soy de grado 10, tengo 15 años. Nosotros vemos varias materias: técnica agropecuaria, castellano, inglés, bastante matemática, varias. Yo quiero ser agrónomo. Y ya está bien, yo estoy bien. Y ya están para casa, a la 1:30. Nos enseñan mucho sobre las culturas de acá, nos enseñan mucho sobre Europa, los antepasados, nos enseñan muchas cosas. Aunque el inglés también me destacó bastante, pero más me gustaba el inglés. La lengua palenquera, digamos que ha sido como que esa manifestación en la cual se ha evidenciado mucho más la puesta en marcha de la educación en Palenque. Es un proceso fundamental porque le enseña a los niños partes esenciales de su historia, de lo que son, y les explica las posibilidades mismas de que se dignifiquen como personas frente a esa historia de cimarronaje y de libertad. Palenque, San Basilio, fue pueblo libre antes de que Colombia siquiera existiera. O sea, ellos hicieron un proceso de emancipación y de libertad con la corona española mucho antes de que las élites criollas en Colombia, en la Nueva Granada, pensaran en esos términos. Entonces, por eso es tan importante el proceso de etnoeducación que adelanta Alfonso Cassiani con los niños, reforzar esa memoria y dignificar la historia de su pueblo. Colombia, el país del Sagrado Corazón, del sombrero volteado, de la cumbia y el porro, no encaja dentro de la palabra homogeneidad. Nuestro terruño es diversidad. La etnoeducación emerge de la necesidad de reconocer que no todos pueden ser enmarcados dentro de las mismas políticas educativas. Una población como la palenquera demanda reconocimiento particular. No se trata pues de sectorizar y crear muros entre unos y otros, es simplemente no desconocer culturas, arraigos y costumbres. Alguna gente que desconoce la educación termina atacando los procesos educativos.
pero es producto del desconocimiento. Además porque casi siempre los argumentos son los mismos, que ahora quieren que vivamos en el atraso, que vamos a cocinar con fogón de leña, que se oponen al desarrollo, que no quieren la tecnología. Todo lo contrario. Nadie puede decir que las tradiciones son un mecanismo para mantenerse en el atraso o en el subdesarrollo. No, todo lo contrario. Cuando conoces la educación te das cuenta que es una forma mucho más práctica de aprovechar la ciencia y la tecnología, que no ataque conversar conmigo en lengua arizú. Ustedes quieren conversar conmigo en la lengua de nosotros. Suto, Mamonari, Benco. Nosotros, los hijos de Bencos. La intención no es victimizar al pueblo de Palenque. El proceso etnoeducativo se debe al fortalecimiento de costumbres, pero sobre todo se trata de humanizar conciencias, donde el niño que desde que sale de su casa y llega a la escuela, con mochila terciada y escoltado por el inclemente sol, tiene claro que las calles que pisa, que las casas que se alzan sobre un suelo blando desprotegido por el asfalto y todo lo que le rodea es la tierra que le dio libertad. Y entonces, aquel niño y sus coterráneos serán quienes de cara a la historia podrán desmentir o ratificar si su proceso de formación es el mecanismo propicio para la ruptura del concepto de población homogenizada. Si la educación, digamos que en sus principios propone el tema de la interculturalidad, o sea, obviamente hay que fortalecer lo propio y a partir de ahí tú puedes empoderarte o tomar, digamos que, elementos de otra cultura para fortalecer lo tuyo. Entonces eso es lo que propiamente estamos planteando y lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Entonces esa es como la dinámica que se viene desarrollando aquí en la comunidad. ¿Cuál es el escenario ideal? En donde somos ciudadanos con ciudadanos y todos gozamos de nuestros derechos. Pese a que la tierra de Bencos Biojó se encuentra a una distancia considerable de la capital de Colombia, acá también se estudia y se habla de la etnoeducación. Académicos se han propuesto analizar con lupa a una población que no es igual ni diferente a nosotros, porque gracias a la Constitución de 1991 se reconoció que en la patria del tricolor hay blancos, negros, indígenas, gitanos y demás, pero somos iguales en la medida que el Estado colombiano nos debe garantizar unos derechos básicos. La etnoeducación no es una educación para encerrarse. La etnoeducación es una educación que es contextualmente adecuada, contextualmente propia para una gente que tiene unas historias y unas culturas distintas. Entonces, etnoeducación no es que un niño deje de ir a estudiar a Cartagena, o etnoeducación no es que se piense que el desarrollo de Palenque es algo negativo. Etnoeducación es tener presente que hay diferentes concepciones del mundo que son igualmente importantes, que la manera como ellos son y han existido es una manera valiosa, importante de valorar, pero eso no resta que se consideren como un gueto o que se encierren en sus propias valoraciones del mundo, ¿no? Es la posibilidad de dialogar. Tú puedes dialogar con el mundo cuando tenés claro quién eres, quién has sido y qué puedes llegar a ser. Entonces, en educación no es ni cerramiento, ni construir un gueto, ni cerrarse ante las posibilidades del futuro. No hay un solo modelo de educación, surgen otros modelos de educación, ¿sí? Y a partir de ahí se da el modelo de la educación, que en su momento se trajo con los planteamientos de Bonfil Batalla, un antropólogo mexicano que planteaba la etnoeducación para el etnodesarrollo. Los niños y las niñas de San Basilio de Palenque son el objetivo en todo este proceso de educación alternativa, pues ellos, además de tener una memoria intacta por el daño que ocasiona la experiencia y los años, son los conquistadores del mundo. Por eso tienen la responsabilidad de reproducir su aprendizaje con la comunidad. Mientras toman refresco para hidratarse o compran mango biche con sal,
Conversan con las personas que les visitan y les interrogan sobre su formación académica. Orgullosos hablan de su gente y su raza, no tienen estigmas con los de piel blanca y reiteran el agrado frente a las políticas de su institución para la conservación de su lengua. Nosotros que es más pila que no creemos todas el mismo libro. Infame será interpretar de la misma manera igualdad y homogenización. Nuestra patria es una sola, somos hijos de ella y hermanos todos. Por tanto, merecemos la misma atención en salvaguardar nuestra integridad. No obstante, la diversidad de credo, de raza, de culturas, de ideales hace que cada población demande necesidades diferentes y San Basilio de Palenque es un caso excepcional que ejemplifica de la mejor manera este sustento. Nosotros palenqueros nos preocupamos mucho por la educación superior, por ser profesional. O sea, palenquero, si terminan 40, se gradúan 40 este año, ya el año entrante, a más tardar el año entrante, hay 20 personas estudiando en la universidad. La etnoeducación como método diferencial de aprendizaje toma a San Basilio de Palenque como su laboratorio para que sus jóvenes mantengan vivas aquellas raíces que nunca pueden ser olvidadas. Ese pasado africano que llevan todos sus habitantes marcado en su piel ébano perfecta. En cada respiro de los palenqueros está presente aquellas historias de cimarrones rebeldes que, cansados de los abusos de los españoles, escapaban para llevar una vida de libertad en tierras desconocidas. Estas anécdotas que se vuelven rutinarias en las aulas de clase, dejando a un lado el equivocado prejuicio de que los negros siempre son y serán esclavos. Español, matemáticas, química, biología son materias comunes que se ven en Bogotá, Cali o Medellín. Etnomatemáticas, etnobiología y lengua palenquera son complementos necesarios para una recuperación y reafirmación de la etnia que solo pueden ser encontradas en aquellas aulas repletas de esta nueva generación que no está dispuesta a olvidar y que nunca más va a permitir la dominación.